dirección se la marca R. Vos, cuando formás este triángulo y rectángulo, este ángulo alfa es complementario con beta. ¿Por qué? Porque la suma de estos tres ángulos te da 180 y vos sabés que este es recto. Por eso sé que es complementario. ¿Se entiende? ¿Está, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos al otro ejercicio. Voy a borrar. No, el 10 no. El otro, el 7C. Ahí lo ven bien. Se ve más o menos, ¿no? Dame un segundo que me cambie de lugar. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Ahí llegan a ver o no? ¿Se ve bien, más o menos? Sí, algo se logra entender. Sí, se Bueno, lee, profe. ¿sí? Bueno. Vamos al punto 7. Este es el C. Este es medio parecido. Dice, evalúe la derivada direccional de las siguientes funciones según los puntos, según las direcciones y punto indicado. El 7C dice, presten atención, lo leamos, quiero que me lo digan ustedes. La función es tanto en dirección de Q hacia S en el punto P. O sea, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo primero Calcular que la tengo que hacer? Encontrar ese ¿Quién? Q. calcular la dirección entre estos dos puntos. Calcular la dirección entre esos dos puntos. ¿Y cómo hago eso? S menos Q, profe. Bien, S menos Q. Bien. Calculo el vector, ¿no es cierto? O sea, voy, hago, porque dice la dirección del vector QS, ¿no es cierto? Que sería S menos Q. Muy bien. La encuentro. Que esa dirección me va a quedar menos 1, menos 2, me queda menos 3. Y 2 menos menos 3 me queda 5. Bien, ese es el vector, ¿no es cierto? O sea, el vector menos 3i más 5j. Es el vector, listo. Ahora, ¿cómo encuentro la derivada direccional? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el punto en el que pide la derivada direccional? En el punto Porque menos es lo 3 que... menos 1. Bien, porque ¿qué dice? Sea la función tal en la dirección de Q hacia S, por eso yo sé que el vector QS, en el punto P. O sea que ya encontré, ¿quién encontré acá? Creo que acabo de encontrar. El vector ¿Qué encontré direccional. el vector dirección en la dirección en la que se va a dar la derivada direccional? Ahora yo debo sacar el vector unitario, ¿no es cierto? El vector unitario, ¿qué va a ser? Menos 3i más 5j sobre
¿La raíz cuadrada de quién? De 9 más 25. 25, que me queda 34, ¿no es cierto? Bueno, lo divido el 34 en cada uno. Eso es el vector unitario. Ya saqué el vector unitario. ¿Quién me falta sacar? Para poder encontrar la derivada direccional. El gradiente. Bien, ¿cómo saco el gradiente? ¿Cómo, cómo calculo el gradiente? F de X. Uy, perdón, me apretó mal. El gradiente, ¿cómo calculo el gradiente? F de X por el versor y más F de Y por el versor J. Bien, en el punto P0, no se olviden. Ujú. Más F de I en el punto P0, J, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué hago? Saco F de X, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual F de X? ¿De dónde saco F de X? ¿De dónde saco F de X, chicos? Del punto. ¿Cómo calculo F de X, chicos? ¿De dónde saco F de X? ¿Qué es F de X? Derivando la función x al Bien, cuadrado ¿qué y función? Bien, todo eso es F de X, vamos. sí. Vamos activo. Entonces derivo eso respecto a X, me queda 2X Y 0Y0 al cubo, bien, Ujú. menos Y0, ¿no es cierto? Particularizo para el punto. Ahora, ¿cómo calculo F de I? ¿A qué va a ser igual F de I? 3y al cuadrado por x al 3Y0 al cuadrado cuadrado por X0 al cuadrado menos menos X0, x. ¿verdad? 0. Bien. Sí. ¿Cuál va a ser las coordenadas de X0 y Y0? ¿Qué punto utilizo? El menos 3 Punto menos P. 1. Bien, el punto P, porque es de ahí donde me pide la derivada. ¿Está? O sea, con eso ya particularizo y encuentro las coordenadas de cada punto, ¿no es cierto? Creo que este era 7 y este era 30, si no me acuerdo Ujú. mal. ¿Está? Encuentro las coordenadas, ya tengo el vector gradiente, tengo el vector unitario, que tengo que hacer simplemente multiplicarlos escalarmente para encontrar la derivada direccional. Y eso es lo que yo hice. Vamos a ver. La derivada direccional es el vector gradiente por el unitario. Calculamos el vector QS, ¿no es cierto? Acá. Menos 3i más 5j. Calculamos el módulo, que era 34, y calculamos el vector unitario. ¿Está? Luego, calculamos el vector gradiente, que el vector gradiente es f de x p0i más f de y p0j. Nos queda la derivada que calculamos. Reemplazamos cada uno. Y evidentemente el vector gradiente nos quedaba 7i más 30j. ¿Está? Luego, para multiplicar, hago el producto escalar del gradiente por el unitario, me queda el gradiente por el unitario, sumo las componentes. Recuerden que lo que ustedes cuando multiplican un vector escalarmente, dos vectores, se obtiene un escalar, ¿está? Ya no van los versores y los versores j. Entonces 7 por menos 3, 34, raíz de 34, me queda menos 21 raíz de 34, más 150 raíz sobre raíz de 34. Finalmente la derivada direccional me queda 129 raíz de 34, sobre raíz de 34. Y así como se calcula la derivada direccional. ¿Está, chicos? Ahí tenía una pequeña Sí, se entiende. trampita, no trampita porque me daba 3 puntos, pero tienen que saber leer nomás. Acá. No, acá. Dice la derivada direccional en la dirección de Q hacia S, o sea, me daba 2 puntos, y yo con eso tengo que sacar la dirección del vector,
Pero me pedía la derivada direccional en este punto, en el punto P. Así que tienen que tener cuidado con eso, para ver en cuál punto particularizaban. Esa era la única trampita. Y para sacar el vector tienen que hacer la diferencia de los dos vectores. ¿Está? Bien. Vamos al punto, al 10 lo vamos a dejar por alto, vamos al otro. El 17. Las aplicaciones, vamos a las aplicaciones. Dice, el 17. Halla la derivada direccional de la función b en el punto 2 menos 1, 2 en una dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. ¿Está? Dice, repito de nuevo, halla la derivada direccional de la función tal en el punto tal en una dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. ¿Cuándo la derivada direccional era máxima? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo la derivada direccional era máxima? ¿Cuándo la derivada direccional era mínima? ¿Y cuándo la derivada direccional era nula? ¿Se acuerdan de eso? ¿Puede ser que cuando alfa es 0 es máxima? Vamos a ver, tiene que ver algo con eso. Derivada direccional máxima, mínima y nula. Sea una función que admite tanto. Si el gradiente es igual a 0, el vector gradiente es igual a 0, entonces la derivada direccional es 0 para cualquier dirección. ¿Está? Porque el vector gradiente es 0. ¿Estamos? Si el vector gradiente no es 0, o sea, tiene un valor, tenemos tres casos. La derivada direccional es máxima en la dirección del vector gradiente. El valor máximo va a ser el módulo de la derivada direccional. Yo le explico por qué. La mínima va a ser cuando esté en el opuesto y demás. Supongamos que esta es la dirección del vector gradiente. ¿Lo ven acá? Este es el vector gradiente. ¿Qué dice la definición de producto escalar? Que nosotros podemos, si tenemos el producto escalar de A por B, este era igual al módulo de A por el módulo de B, ¿por quién? ¿Se acuerdan? Por el coseno del ángulo que forma. Por el coseno del ángulo comprendido, ¿está? Bien. Cuando ustedes tienen el producto escalar del gradiente, que la derivada direccional es el producto del gradiente por el producto del unitario, ¿qué me queda? El módulo del gradiente por el módulo del unitario por el coseno del ángulo comprendido, ¿no es cierto? Eso por definición de derivada de producto escalar. ¿Cuánto vale el módulo del unitario? 1. 1. Casualmente el módulo, al dividir el vector sobre su módulo, sacamos que el módulo de esto es 1. Entonces, a mí siempre me va a quedar que el producto escalar del gradiente por el unitario va a ser el módulo del gradiente por el coseno del ángulo comprendido, ¿no es cierto? Y acá empieza el juego de palabras. Vamos a ver el ángulo comprendido. ¿Qué pasa cuando el ángulo comprendido es igual a 0? ¿El coseno vale 1, profe? El coseno es igual a 1. ¿Qué pasa cuando el ángulo comprendido es 90? El coseno es 0. El coseno es 0. ¿Y qué pasa cuando el ángulo
es 180. El coseno es menos 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo es 0 grados? ¿Cómo se encuentra el vector gradiente con el vector unitario? En el mismo sentido, va en el mismo En lugar. la misma dirección. Ahí está el vector unitario. ¿Están? Entonces, cuando el ángulo entre los dos vectores es 0, el coseno es 1. Por lo tanto, la derivada direccional es máxima. ¿Por qué? Porque al gradiente, al módulo lo multiplican ¿por quién? Por 1, ¿no es cierto? Cuando el vector unitario forma un ángulo de 90 con el gradiente, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es la derivada direccional? ¿Nula? Nula. ¿Por qué? Porque al ser 90 grados el ángulo que forman entre los dos, el coseno es 0, por lo tanto, me queda el gradiente por 0, el módulo del gradiente por 0, 0. Y la derivada direccional es nula, en la dirección que U es perpendicular al gradiente, ¿está? ¿Y qué pasa cuando U está opuesto al gradiente, está en la otra dirección? ¿Qué ángulo se forma? Se forma un ángulo de 180. ¿Y cuánto vale el coseno de 180 menos 1? Por lo tanto, la derivada direccional es mínima. ¿Por qué? Porque vale el valor del módulo del gradiente, pero negativo. Porque acá multiplican por menos 1. ¿Está? La derivada direccional es mínima en la dirección opuesta al gradiente. Y el valor de la derivada direccional es menos el valor del módulo del gradiente. ¿Está? ¿Cuándo se dan los tres casos? Sí. Bien. Acá me dice, halle la derivada direccional de la función b en el punto 2, 1, menos 1, en una dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. ¿Cuál es la dirección de la máxima derivada direccional? ¿Por qué los confunde el juego de palabras? Supongamos que tiene un eje coordenado. Y yo tengo acá el vector gradiente, ¿no es cierto? ¿Lo siguen? Me dice, halle la derivada direccional de la función en el punto tanto en una dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. ¿Dónde se da la máxima derivada direccional? Cuando ¿qué pasa? Cuando el La coseno es máxima, 0, entonces no, sería el gradiente. en realidad pasa eso, pero se da eso cuando el unitario está en la misma dirección del gradiente. Ahora, ¿en qué dirección te está pidiendo? Te está pidiendo una dirección que esta dirección, la nueva en la que vos querés calcular, forma un ángulo de 60 grados con la máxima derivada direccional. ¿Está? Porque dice una dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. Quiere decir que hay un ángulo de 60 grados de amplitud de diferencia entre la máxima derivada direccional y la dirección en la que vos quieres calcular. Es por eso que ustedes tienen que calcular. Primero que tienen que calcular el gradiente, eso no tiene nada que ver con la dirección. Calculan el gradiente, que el gradiente resulta de derivar cada una de las funciones respecto a la variable correspondiente y particularizan para el punto en cuestión. Calculan las componentes del vector gradiente. Acaban de obtener b de x p0, b de y p0 y b de z p0. Ahora, calculan, porque ¿a qué da igual el vector gradiente? Ya lo voy a borrar acá.
¿Por qué creen que calculo acá el módulo del gradiente? ¿Por qué lo calculo? Para poder Porque dar la derivada con la fórmula que habíamos usado. exactamente, al calcular el módulo dice que la derivada direccional que forma un ángulo de 60 grados con la máxima derivada direccional va a ser el módulo del gradiente, que en este caso es 1 por el coseno del ángulo comprendido entre el otro, porque recuerden que el gradiente, la derivada direccional, el módulo del gradiente por el módulo del unitario por el coseno del ángulo comprendido, ¿no es cierto? Como el unitario es 1, entonces directamente es el módulo del gradiente por el coseno del ángulo comprendido. Es por eso que hago esto. Calculo el módulo del gradiente y lo multiplico por el coseno del ángulo en cuestión. ¿Estamos, chicos? Y el coseno de 60 me da 1/2, entonces la derivada direccional es 1/2. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver me pide el ángulo, no. Vamos a ver rápidamente el 18. Dice, evalúe la derivada direccional de la siguiente función a lo largo de las curvas indicadas. El 18b. Me da la función, ¿y qué particularidad tengo acá? A lo largo de la curva definida por x igual a menos coseno de t, y igual a l a menos t, y z igual a seno de 2t menos 1, en t igual a 0. ¿Cómo me ha dado la curva acá? ¿De qué manera me la ha dado? De forma que Paramétrica. paramétrica, muy bien. Me la da acá en forma paramétrica, ¿lo ven? Y me dice cuando t igual a 0. ¿Está? Al dármela en forma paramétrica, si ustedes se acuerdan ya cuando veamos aplicaciones de aplicaciones geométricas, la derivada, lo que me está dando acá son las direcciones de la recta en particular. ¿Está? Entonces, ¿qué hago yo? Yo la debo derivar a esto, la debo derivar a esta recta, la derivada de menos coseno seno de t, por eso pongo phi' de t. La derivada de a la menos t es menos e a la menos t, y la de seno de 2t menos 1 me queda 2 coseno de 2t. La particularizo para t igual a 0. Me queda 0 menos 1, 2. Le calculo el módulo a esa dirección, me queda raíz de 5, y escribo el vector unitario u. ¿Está? Luego, calculo el vector gradiente, que el vector gradiente lo calculo de acá, de derivar con respecto a x, y, z, la función. Si ustedes tienen en cuenta, esta función no me pide, esta derivada direccional no me pide que la calcule para un punto particular, simplemente me ha dicho que la calcule para un punto en cuestión. ¿Está? Vamos a ver cómo sigue. Calculo el gradiente, que el gradiente que resulta la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y la derivada de f respecto a z. Multiplico escalarmente el gradiente por el unitario, este es el gradiente y este es el unitario, y finalmente la derivada direccional me queda todo esto expresado en función de x y z. ¿Por qué? Porque no me ha dado un punto en cuestión en el que yo debo calcular la derivada direccional. Simplemente calculé la derivada direccional de la función en una cierta dirección, y yo la puedo cambiar punto por punto, como yo quiera. Sea cual sea el punto, esa va a ser la derivada direccional. ¿Está? Eso cuando me la da en forma paramétrica la recta. Profe, ¿por qué Sí, diga. dejó cada una de las funciones en la curva paramétrica?
¿Cómo? ¿Por qué derivó cada una de las funciones cuando calculó la dirección? Acá, ¿por qué derivado cada una de las funciones? Claro, Porque vos así sacás el vector dirección de la recta. Vos derivando, ya va a ver la semana, el jueves cuando veamos las clases, vos para sacar la dirección de una curva, de una recta, tenés que derivar a la posición esa que tiene respecto a la variable y encontrás el valor de la dirección, del vector dirección de la curva. Lo mismo debería de hacer acá en el punto A. Vos perfecto. derivas eso para poder encontrar la componente de la recta. ¿Está? Sí, profe. Y por último, ya terminamos. Vamos al 27. Dice, si P es el potencial eléctrico en cualquier punto en el espacio y esta es la función, determine la razón de cambio de P en el punto tanto en la dirección del vector tanto. ¿Qué debo hacer en el punto A entonces, chicos? En el 27A. Me dice la razón de cambio de P en el punto tanto en la dirección del vector R que está escrito ahí. ¿Qué es lo que me está pidiendo que calcule? La derivada direccional en ese punto. Exactamente, cuando me dice la razón de cambio de P en el punto tanto, P la función, es la derivada direccional. Me está pidiendo que calcule la derivada direccional en la dirección del vector R de P en el punto P0. ¿Que eso a qué va a ser igual? Al gradiente de P por el unitario, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el gradiente de P? Derivo esta función y la particularizo para este punto, ¿no es cierto? Ahí encuentro el gradiente. ¿Y cómo encuentro el unitario? A R lo debo dividir en su módulo, que el módulo me va a quedar 4 más 9 más 36. Si no me equivoco, eso queda raíz de 49 y eso igual a 7. ¿Está? Ya encuentro el vector gradiente, encuentro el vector unitario, hago el producto de ambos y encuentro la razón de cambio en el punto S, que es la derivada direccional. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, en el punto B dice, las tasas de variación máxima y mínima de B en el punto tanto, es en el mismo punto. ¿En qué direcciones se producen? ¿Cuándo la variación de la función P en el punto tanto va a ser máxima y cuándo va a ser mínima? ¿En qué direcciones? Vamos de nuevo. Las tasas de variación máxima y mínima de la función, ahí dice B, pero es P. Ahí tiene un error, el ejercicio es P. Las tasas de variaciones máxima y mínima de P en el punto 2, 2 menos 1, que es el mismo punto en cuestión. ¿En qué direcciones se produce? O sea, ¿cuándo la variación de la función va a ser máxima y cuándo va a ser mínima en el mismo punto? ¿En qué dirección? ¿Cuándo va a ser máxima la variación? En la dirección del gradiente, profe, en la misma dirección. Bien, cuando la dirección que yo utilice, cuando el vector R esté en la misma dirección del vector gradiente de P. ¿Está? O sea, pase esto. ¿Está? ¿Y cuándo va a ser mínima? En el sentido Está en la contrario. dirección opuesta. Cuando yo tenga el vector R para acá y el vector gradiente para acá.
¿Está? ¿Y cuánto va a valer en cada caso? ¿Cuánto va a valer cuando sea máxima y cuánto va a valer cuando sea mínima? El gradiente, el modo del gradiente por 1 y en el otro caso el módulo del gradiente por -1. Muy bien, exactamente. Vamos a borrar esto y vamos al trabajo práctico. La razón de cambio, lo que yo le decía, es la derivada direccional. Calculan el vector gradiente acá. Calculan las componentes del vector gradiente. Calculan el vector unitario, que es lo que yo le decía recién, y hacen la multiplicación de ambos. Y lo que obtienen es la razón de cambio de P en el punto tanto, en la dirección tanto. ¿Está? Ahora, cuando la variación va a ser máxima, la variación va a ser máxima cuando esté el vector, la dirección esté en la misma dirección que el gradiente. Y el valor de eso va a ser un noveno, que es el módulo del vector gradiente. ¿Y cuándo va a ser mínima? Cuando se encuentra en la dirección contraria, y el valor de la mínima va a ser la negativa del módulo del vector gradiente. Por lo tanto, menos un noveno. ¿Está, chicos? Sí, profe. Por Sí, favor, profe. repasen bien esto, porque algún ejercicio de este tipo va a ir a la tarea, y por lo tanto al parcial también. ¿Está? Bueno, ¿Alguna duda, chicos? Profe, con lo que acaba Sí. de decir que un ejercicio de esto vaya a la tarea y quizás al parcial, quiere decir que los ejercicios de la tarea son los más probables que aparezcan en el parcial. Que los ejercicios de las tareas son los más probables que aparezcan en el parcial. Sí, siempre los ejercicios, los trabajos prácticos son muy parecidos a los de las tareas, en este caso, y antes eran parecidos a los de lo evaluativo, y los de lo evaluativo después eran parecidos a los del parcial, o sea que los de la tarea van a ser muy parecidos a los del parcial, no va a haber nada distinto. ¿Está? Van a haber otras razones, pueden haber un razonamiento distinto, un cambio de palabras, pero después no van a ser muy distintos. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, siendo así, en un principio nos encontramos el jueves a las 5 o 6 de la tarde. Yo le aviso con un mensaje. ¿Estamos? Y le mando un cronograma al grupo para que lo tengan en cuenta. Bien, profe. Bueno, chicos, que anden bien. Nos encontramos el jueves en un principio. Listo, profe, nos vemos. Que anden bien. Nos vemos, profe. El profe no.